Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios por este hermoso, bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Porque servir a nuestro Dios no es una carga, es un bendito privilegio inmerecible. Aunque mucha gente piensa que servir a Dios es una carga, y no es ninguna carga, es un privilegio hermoso, precioso y muy valioso que se debe de valorar y que se debe atesorar en gran manera. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese bendito privilegio también que Dios les da desde la comodidad de su hogar, de cualquier parte del mundo y en cualquier lugar de tu casa que te encuentres también. Le damos gracias a Dios por estar ahí como receptores, como esponjitas, recibiendo y viviendo y poniendo por obra esta hermosa palabra de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión. La visión por las almas, el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto y hasta lo más incógnito. Porque simple y sencillamente, si no existiera este bendito canal de Alma Visión, se necesitaría viajar y viajar y viajar a diferentes lugares, a toda parte del mundo, con muchas dificultades también, y así por medio de Alma Visión, al momento y al instante y con toda la facilidad y al mundo entero y a todo rincón de la tierra, y no se tiene que tocar puertas, porque Alma Visión no necesita tocar puertas, Alma Visión entra. Y lo más hermoso y precioso también es que cuando el pueblo de Dios o los hijos de Dios tal vez están teniendo problemas o dificultades, tal vez enfermedades, Alma Visión está a las 24 horas al día. Y el pueblo de Dios, cuando está con insomnio, con problemas, dificultades, simplemente prenden su televisor y ahí se alimentan con la palabra de Dios. Siempre va a haber tal vez alguien orando, alguien predicando también, o tal vez alguien dándote palabras de bendición o de aliento también, o palabras también de protección, de provisión y de todo lo que el pueblo de Dios necesita. Palabras de paz, de gozo, de alegría, de unidad, de amor, ágape, amor fraternal, etcétera, etcétera, etcétera. Así, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión, porque ya saben la estrategia que Dios me ha dado. Al final de esta prédica voy a orar por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, porque esa es la palabra de Dios, que una oración de fe mueve montañas. Y dice la palabra de Dios también que la oración del justo puede mucho. Y también dice la palabra de Dios, velad y orad, para que podáis resistir en el día malo. Velad y orad para que no seáis tentados por vuestro adversario el diablo. Así que es muy importante que aprendamos y entendamos todos estos principios bíblicos y estos conceptos bíblicos para bendición y para edificación del pueblo de Dios. Y el tema que vamos a tocar ahora, amados hermanos, amigos televidentes, se titula Si hay Dios, búscalo. Si hay Dios, búscalo. Eso es muy importante, que el pueblo de Dios aprenda y entienda a buscar a Dios, porque de que existe, existe. Miramos día a día la gloria de Dios donde quiera que miramos. Miramos, si tú miras en un jardín, miras la gloria de Dios, miras pajaritos también con toda clase de pinturas, también unas plumas de un color, otras de otros. Miras una flor con una raya de un color, otra de otro, diferentes colores. Miramos siempre en el mundo entero la gloria de Dios, la presencia de Dios, la evidencia de que Dios es real y de que Dios existe. Y debemos de aprender a entender también que no hay muchos dioses como la gente se lo imagina y la gente hace. Los demás dioses se los hace la gente, de palo, de cartón, de piedra, de lo que se lo hagan, pero solamente hay único Dios genuino y verdadero, que es el Padre, que es Jehová, que es el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios. Y también muy importante que aprendamos también que así como hay un solo Dios, también hay un solo evangelio, y es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo en su infinita misericordia vino aquí a la tierra, al mundo entero, a predicarnos, a enseñarnos y a modelarnos con su sana doctrina, con su bendito evangelio, porque también la gente y el hombre se ha hecho diferentes doctrinas,
diferentes evangelios y predican toda clase de diferentes doctrinas de hombres y doctrinas también de ritos, de tradiciones, también de costumbres, y también predican doctrinas de demonios y falsas doctrinas también. Por eso es muy importante que aprendamos a enfocarnos en el Dios genuino y verdadero y en el evangelio genuino y verdadero, que es el único que nuestro Señor Jesucristo predicó aquí en la tierra, y es el evangelio que gira siempre alrededor del Padre, que es Jehová, alrededor del Hijo, alrededor del Espíritu Santo de Dios. Y también el evangelio y la sana doctrina es el que predica y enseña de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante que aprendamos y entendamos. Y para las personas o para los necios, como dice la palabra de Dios, que dicen que no hay Dios, simple y sencillamente, si no hubiera Dios, en primer lugar, no estuviéramos respirando. Si no hubiera Dios, yo no estuviera respirando en este momento el oxígeno que mi Dios me está dando. Yo no tuviera movimiento en mis manos como las puedo mover, como puedo mover mis pies a la manera de Dios, a lo establecido por Dios, porque es por la mano poderosa de Dios. Mi corazón no estuviera palpitando en este momento, ni el de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, si es que Dios no existiera, si es que nuestro Dios no fuera real, o si es que nuestro Dios fuera de palo o de cartón o de piedra, o como la gente se lo dibuja o se lo imagina. Y también es muy importante que busquemos al Dios genuino y verdadero, no al Dios del mundo, el cual es el celular, ya lo sabemos. Y también buscar al Espíritu Santo de Dios, al genuino y verdadero, no buscar la tecnología, como lo ha hecho la gente también. La gente ya suplió, supuestamente, ya sustituyó, también ya usurpó al Espíritu Santo de Dios por el internet. Pastores y evangelistas, apóstoles, profetas, llámense como se llamen y pronómbrense como se pronombren, ya hicieron a un lado el Espíritu Santo de Dios. En vez de buscar el Espíritu Santo de Dios para ser guiados por Él, ya ora por el internet. Aunque tengan un montón de mentiras allí, porque todo lo que hay en el internet no lo puso el Espíritu Santo ni lo puso Dios, lo puso el hombre. Y por eso es que el pueblo de Dios tiene que ser guiado, como dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad y a toda justicia. Yo no he mirado en los 66 libros, no he mirado en ninguna parte, ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que Dios diga que buscamos la guianza de la tecnología o que busquemos la guianza del internet. Tampoco yo he mirado en la Biblia que dice que el Dios genuino y verdadero es el teléfono celular. Tampoco lo he visto en ninguna parte. Lo que sí he mirado, la mayoría de la gente del mundo entero inclinándose a ese Dios ya. Desde pastores, evangelistas, iglesias enteras también, inclinadas también a lo erróneo, a lo chueco, a lo torcido, al Dios que es el celular. La gente ya no lee la Biblia. La gente ya ni la busca la Biblia. La gente duerme con el celular, se baña con el celular por un lado y mete el celular debajo de la almohada, pero de la Biblia ni se acuerdan. Ese es el Dios de la gente, es el Dios de la humanidad, y es el Dios que no te va a sanar, ni te va a liberar, ni te va a restaurar, ni te va a regenerar. Ese es el Dios que te lleva a la perdición. Ese es el Dios que te lleva al camino amplio a la perdición y también te lleva a la destrucción totalmente. Y es lo que está haciendo. Y se mira día a día, nadie me lo platica, nadie me lo comenta, simple y sencillamente, ni veo en los periódicos tampoco, simple y sencillamente se ve todos los días. A diario se está mirando cómo está siendo la gente destruida por ese Dios maligno y dañino, que es el celular también. Entonces el pueblo de Dios debe aprender a buscar a Dios, al genuino y verdadero, el de los cielos, el de los cielos y la tierra, el creador del universo, el que hizo el mar, la tierra, el mundo y su plenitud. En ese debemos de creer, en ese debemos de confiar, a ese debemos de seguir, a ese debemos de servir, y a ese le tenemos que ser fieles y constantes. A ese Dios le tenemos que mostrar nuestra fidelidad, y no solamente con palabras, sino con hechos verídicos también. Y a ese Dios es al que debemos honrar, a ese Dios es al que debemos de adorar, exaltar y bendecir su santo nombre. A ese Dios es el que debemos de dar la prioridad número uno en nuestro corazón. El pueblo de Dios, como dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento y no por falta de prédica, porque aquí tienen de sobra. Aquí hay prédica, hay palabra de Dios ungida para que el pueblo de Dios se llene, se nutre y se alimente a diario. Entonces es bien importantísimo que aprendamos y entendamos a buscar siempre al Dios genuino y verdadero, al que te suple, al que te cuida, te guarda y te protege también.
siempre y cuando le dé la prioridad a Él, porque toda la palabra de Dios se cumple en el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, como dice Jehová es tu pastor y nada te faltará, nada me faltará, y en lugar de delicados pastos, Él me pastoreará y Él los pastoreará a ustedes también, amados hermanos, amigos televidentes. Pero esa palabra se cumple en el pueblo de Dios, en el genuino y el verdadero, en los que caminan mano a mano con Dios, los que caminan siempre, siempre dándole la prioridad a Dios en su corazón, los que viven a diario agarrados de la mano de Dios, los que están siempre fundamentados en la roca que es Cristo. Y fuera de eso no puede haber salvación, no puede haber protección, no puede haber provisión. Por eso es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios. Eso es bien importantísimo, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otra cosa muy importante también, en las iglesias, por cuanto ya todas las iglesias, dije todas, y lo dije ante la presencia de Dios con temor y temblor, todas las iglesias ya, también el Dios de ellos es el celular metido en la iglesia. Y Dios lo ha dicho también, a mí me lo ha hablado, Dios me ha dicho que las iglesias se han convertido en oficinas de telégrafos. Y también cuando tú buscas ese Dios, ese celular, ese te lleva a la destrucción. Eso te lleva al error, eso te lleva al camino amplio a la perdición también. Y todo Dios ajeno te acarrea destrucción. Y el Dios ajeno también no es, muchas veces lo digo y lo vuelvo a repetir también, no son los monitos ni los dioses de piedra de cartón. El Dios tuyo es el que te roba la prioridad, el que le roba la prioridad número uno a Dios. Si es el trabajo, si es el ganar mucho dinero, o es el tener dos trabajos y ese te aparta a Dios, quiero decirte que estás totalmente perdido, totalmente erróneo, totalmente equivocado. Y si es el afán, si son los afanes del mundo, también estás totalmente equivocado. Si es tu padre, si es tu madre, son tus hijos, si es tu esposa o tu novia, lo que sea, o tu prometida, quien toma ese primer lugar en tu corazón, también estás equivocado y erróneo totalmente y para siempre. Y también si tu Dios es el dinero, dice la palabra de Dios también que el amor al dinero es la causa de todos los males. Así que toda persona que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque me falta más dinero, porque ocupo otro trabajo, pues quiero decirte que estás totalmente equivocado y que vas por un camino muy torcido totalmente, porque de nuestro Dios provienen todas las cosas. Él es el que suple y Él es el dueño de la plata, del oro, de la tierra, del mar, del mundo y su plenitud. Y si tú quieres vivir bien, necesitas darle la prioridad a Dios, buscándolo a Él, siendo fiel para con Él también, y también siguiéndolo a Él paso a paso. Y cuando yo digo siguiendo a Dios paso a paso, es siguiendo también todo mandamiento, todo estatuto, toda palabra de Dios, porque en las iglesias está lleno también solamente de oidores pasivos. Oidores pasivos. ¿Qué es un oidor pasivo? El que tiene la oreja abierta nomás allí y oye la palabra de Dios y se queda, sí, y de allí no salen. Pero nunca viven la palabra de Dios, no la hacen. Y para cómo les preguntan, ¿de qué se trató la prédica el martes? No me acuerdo, se rascan la cabeza y se rascan del lomo, se rascan por todos lados y no se acuerdan cómo se llamó la prédica. ¿Por qué? Porque esa prédica no tomó lugar en tu corazón. Esa prédica no tuvo ninguna prioridad en tu corazón, porque estabas allí, el puro monigote estaba en la iglesia, pero tu corazón estaba muy lejos de la palabra de Dios, porque no era Dios, no era la palabra de Dios tu prioridad tampoco. Entonces eso es bien importante que el pueblo se aprenda y entienda. La palabra de Dios no es para que moleste a nadie, ni para que irrite, ni para que enoje a nadie, ni para que cuque a nadie. La palabra de Dios es para escucharla y para meditar en ella y para examinarnos, para hacernos un exégesis y para mirar en qué estamos fallándole a Dios, en qué lo estamos deshonrando, en qué no estamos siendo fiel para con Dios, en qué estamos fallando. De la misma forma también, si tú debes ser hijo de Dios o hija de Dios y diario vives en problemado y diario con toda plaga, con todo peste, con todo problema, no tienes paz, no tienes gozo, toda clase de problemas y dificultades, tienes que hacerte un exégesis, tienes que examinarte. Exégesis quiere decir estudiarte tú mismo a profundidad, estudiar tu relación con Dios para que veas en qué estás chueco, torcido y desviado totalmente. Eso es muy importante que el pueblo se aprenda y entienda, porque el pueblo de Dios no perece, los hijos de Dios no perecerán. Y dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Perecen los que le dan la prioridad a otras cosas antes que a Dios. Por eso el infierno está lleno de gente oidora de la palabra de Dios.
y también no están con la bendición de Dios, no viven con la bendición de Dios en la tierra, no la reciben plenamente ni completamente y a plenitud, porque como dice la palabra de Dios, dice, de labios me honras, pero tu corazón está muy lejos de mí. Entonces eso es bien importante, que el pueblo de Dios aprenda y entienda a darle siempre el primer lugar a Él en tu corazón y en todo tiempo. El pueblo de Dios, los sabios que usan la palabra de Dios y viven la palabra de Dios, en primer lugar, no llegas tarde al servicio y no esperas que te traigan la puya como a los bueyes para que puedan jalar la carreta. Y tampoco esperas a que te pongan un bozal o una gamarra y te jalen así, unos de las manos y otros te empujen con el pie para que llegues a la iglesia. Y también los hijos de Dios, los genuinos y verdaderos, no ocupan que les den cuerda para ir a la iglesia o para llegar a tiempo a la iglesia, porque tú tienes que buscar a Dios de corazón. Tú tienes que buscar voluntariamente a Dios de tu corazón, no que te traigan diario y hermanos y vengan a la iglesia a tiempo y miren, lleguen bien a la hora que se va a empezar el servicio para machacarle la maceta al diablo o a los diablos que traigas o a tus problemas o dificultades. Tristemente y vergonzosamente hay mucha gente en las iglesias y en esta también, en esta iglesia el día de Pentecostés también hay personas que ni siquiera trabajan, las mantiene el gobierno y aún así no pueden llegar a tiempo a la iglesia. Es una vergüenza ante Dios y ante los hombres y ante el mundo entero. Es una vergüenza total y es un fracaso total y es una derrota total. Y luego para colmo dicen, como Dios me usa mucho en liberación, y pastor, ¿y cuándo voy a ser liberado? ¿Y cuándo va a ser? ¿Qué proceso tiene mi liberación? ¿Cuánto voy a durar? Pues si nunca te acomodas, nunca te vas a liberar. Si nunca llegas a tiempo a la iglesia, nunca te vas a liberar. Y pastor, ¿y por qué Dios no me ha sanado todavía? Porque hasta que te acomodes te va a sanar. Y si nunca te acomodas, puede ser que te mueras de tu enfermedad. También eso sucede. Así que es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda, porque toda la palabra de Dios que leímos en la Santa Biblia, toda se cumple en el pueblo de Dios. Toda. Y si alguna palabra de Dios no se cumple en ti, estás en grave problema también. En grave problema. Porque Dios dice claramente, dice, yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si en mí como pastor, toda la palabra de Dios de pe a pa y de punta a punta y de costa a costa y de frontera a frontera y desde Génesis a Apocalipsis se cumple en mi vida, no es porque yo sea alguien muy especial, simple y sencillamente porque hago la voluntad de Dios. Y si tú haces la voluntad de Dios también, y si tú le das esa prioridad, ese primer lugar a Dios en tu corazón, toda la palabra de Dios se va a cumplir. Y otro punto bien importante es este también. Cuando el pueblo de Dios no confían en Dios ni creen en Dios plenamente y no buscan a Dios plenamente como lo deben de buscar, también ya sea sanidad, ya sea liberación, ya sea protección, ya sea provisión o paz, gozo, sea lo que sea, nunca viene completamente y a plenitud, nunca reposa en ti plenamente como debe de ser. Viene la bendición parcial, o viene la sanidad parcial, o viene la paz parcial o temporal. También a causa de la prioridad, todo depende de la prioridad y del lugar que tú le das a Dios. Ese lugar te da Dios a ti, porque Dios siempre se fija en la fidelidad. Dios siempre se fija en la constancia. Dios siempre se fija en el tiempo que tú le das a Dios. Y también siempre se fija en cuánto honras a Dios y cuánto crees en Dios y cuánto confías en Dios y cuánto pones la mirada en Dios. Porque hay personas que mientras todo está marchando bien, creen en Dios, confían en Dios y buscan a Dios, pero nomás les viene un problemita chiquito, miniatura, uno de Mickey Mouse, y hacen un problemón grande, caos, y ya la mirada de Dios ya no la pusieron en el gran Dios, en el Todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que todo lo suple, en el que todo lo sacia, sino que lo ponen en el problemita chiquito, miniatura de Mickey Mouse. En ese ponen la mirada y se olvidaron de Dios, y allí perdieron totalmente. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos, aprendamos y entendamos lo que nuestro Dios dice, para que aprendamos cómo debemos de buscar a Dios y qué es lo que pasa con los que no confían en Dios, con los que no buscan a Dios, con los que no creen que Dios es real, que Dios existe. Y para esto vamos a ir a los Salmos capítulo 14 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren lo que dice.
Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Oigan esto. No hay quien haga el bien. Ajá. Y dice el 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Ya oyeron? Algún entendido. Que le dé la prioridad a Dios y no a otras cosas. Ajá. Que busque a Dios. ¿Ya oyeron? No los afanes, no el dinero. ¿Ah? No la prosperidad. Se busca primeramente a Dios, se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda la bendición, todo lo que tú necesitas va a ser suplido por Dios. Así te desgastes trabajando en 2 trabajos, y aunque andes como caballo lechero, de todas maneras, ¿qué será caballo lechero? Caballo lechero es una persona que anda diario así, de tanto trabajo andan así. Y andan medios dormidos y ya traen los ojos abiertos, pero andan como que andan dormidos y andan a tientas como que andan a medianoche por el duro trabajo. Ajá. Y eso no te va a llevar a ningún lugar, para nada en lo absoluto. Totalmente. Necesitas buscar a Dios. Necesitas creerle a Dios. Porque eso pone en la mente y en el corazón el diablo. Ajá. Para apartarte de Dios. Esas son artimañas, paradigmas y estrategias que el diablo usa para apartarte de la verdad, para apartarte de la presencia de Dios. Porque ningún trabajo mantiene a nadie. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Si tú buscas a Dios, Dios sabrá de qué forma te va a dar de comer. Pero Dios, dice la palabra en los Salmos, dice: yo nunca he visto a ningún justo desamparado, ni sus descendientes que mendiguen pan. No dice la palabra de Dios: yo no he visto a ninguno que tenga un solo trabajo y que viva bien. No, Dios no dice así. Dice: yo no he visto a ningún justo desamparado, ni sus descendientes que mendiguen pan. Por eso la gente está como está. La gente sufre porque quiere, por desobediencia a la palabra de Dios. Por eso son estropeados y azotados y golpeados, y los trae el diablo de aquí para allá como agua en batea, y los avienta de aquí para allá, de allá para acá, y los avienta para arriba, y ya no los capea, los deja que caigan en el suelo para que sientan el golpe. Ajá. Ahora sí vamos al versículo 1 otra vez. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Oigan esto: algún entendido que buscara a Dios. Y dice el 3: todos se desviaron. Y más por el celular. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oigan esto. Y dice el versículo 4. Miren lo que dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Oigan esto: y a Jehová no invocan. Ajá. Y dice el 5: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. ¿Ya oyeron con quién está Dios? Con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es esperanza, es su esperanza de ellos. Y dice el 7. Dice: o que de Sión salieron la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y dice capítulo 15 y versículo 1. Miren lo que dice capítulo 15 y versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Miren los que habitan en la presencia de Dios. Y los que van a llegar también allá al tribunal de Cristo y van a entrar al cielo con Dios también. Miren lo que dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Miren cuáles. 2. El que anda en integridad. No dice el que viene a la iglesia cuando le da la gana. No dice así. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, no los mentirosos. Y dice el 13. El que no calumnia. Oigan las mujeres de molino, las chismosas, la lengua larga. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Ajá. Y dice el 4, miren lo que dice el 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y dice el 5, quien su dinero, oigan esos usureros, que 2 trabajos y que 3 trabajos y de iglesia nada, presencia de Dios nada, bien garroteados por el diablo toda la vida y todavía quieren más paliza. Y dice el 5, quien su dinero no dio a usura, oigan eso, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, o sea, no se lo arrastrará el diablo. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, tal como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, si alguien de ustedes se ha alejado de los caminos de Dios, o no está buscando a Dios, o se ha desviado de Dios, se ha apartado de la presencia de Dios, o también ya va a la iglesia así como un cometa, como un bimbalete, como un lucero, por allá de vez en cuando, es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y también, si simple y sencillamente nunca habían escuchado palabra de Dios, también es noche de salvación. Y digan esta oración conmigo y digan así: ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.